autocrítica tiene usted del colapso de Carabineros? Porque fíjese bien, el caso fraude que llega a 29.000 millones de pesos, la operación Huracán, y sobre todo quiero hablar del asesinato del estudiante universitario mapuche, Matías Catrileo, el 2008. Que hay una diferencia fundamental con Camilo Catrillanca, porque con el universitario Matías Catrileo no pasó nada, no se interpeló a Carabineros. En cambio con Catrillanca, en este gobierno, recordemos bien, antes de saber que las cámaras, que había un fraude con las cámaras que sí existían, las cámaras GoPro de los Carabineros, hubo una investigación que terminó incluso con la salida del general Hermes Soto. Con el estudiante Matías Catrileo, nada. Entonces quiero preguntarle qué autocrítica se hace usted, porque eso era el gobierno de Bachelet. Bueno, muchas. Y se la quiero hacer precisamente por lo que viene. Porque hay un colapso de Carabineros, hay una gran responsabilidad del gobierno, de los gobiernos que usted integró. Lo escucho. ¿Lo escuchan? Sí, claro. Bueno, a usted y a los televidentes, yo creo que hay una autocrítica que hay que hacer del Estado de Chile. Primero respecto al denominado conflicto mapuche, que tiene una enorme trayectoria y causas muy profundas. Acabo de estar recién, hace una semana atrás, en la Araucanía y estuve en Perquienco con loncos y dirigentes de comunidades mapuche y sé las causas, y por eso mi opinión es que tenemos que ir a las causas profundas del saqueo, del robo de tierras, porque lo primero que dicen es tierras, recuperación de tierras, segundo agua, porque si no las tierras son inservibles, y tercero caminos, que no haya caminos para ricos, caminos para pobres. Eso es lo que le escuché a los loncos en esas comunidades. Pero respecto a Carabineros... Han prometido tanto que yo creo que ya no le queda. Bueno, pero es que yo creo que llegó la hora de rechazar la militarización, de rechazar los estados de sitio y empezar un diálogo sin exclusiones, sin vetos, donde quepan todos, rechazando la violencia, pero yendo a las causas, a lo fundamental, que es el despojo del pueblo mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió que Carabineros creciera? Bueno, pero apuntemos a Carabineros. Sí, pues. Yo creo que Carabineros, lo que pasa es que tenía un cierto prestigio que se empezó a venir abajo con el Paco Gate. Y hubo momentos entonces en que no hubo suficiente autoridad. ¿Cómo? ¿Sentía que Carabineros cumplía su función? Yo creo que las encuestas demostraban un prestigio en la opinión pública de Carabineros que hoy día obviamente se desplomó. Y ese fue un factor, creo yo, que para no haberle metido mano a Carabineros, pese a que crecientemente se percibía que Carabineros estaba fuera de control. Ahora, no venimos a saber claramente... Sí, lo escucho. Usted me dice que, porque las encuestas decían que Carabineros cumplía bien. Usted sabe que había una gran cantidad de dinero que se gastaba en relaciones públicas, ¿no? Que alimentaba aquello. Que hay periodistas que iban en operaciones, que hay periodistas con que Carabineros privilegiaba una estrategia comunicacional. Pero voy a los siguientes puntos, ese es un factor. El otro es que no había el suficiente control civil de Carabineros, ni habían las normas internacionales de todas las policías en democracia. Eso está en las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales respecto a la reforma profunda que tiene que haber de Carabineros, hacer una nueva policía. ¿Y por qué no había eso? ¿Por qué no había? Porque no teníamos había control. No, porque no teníamos, Mónica, la violación masiva, la violación grave a los derechos humanos que se registró después del 18 de octubre. Siempre habían hechos, ojo que habían ya organismos internacionales que apuntaban al abuso de Carabineros. Yo le acabo de nombrar un caso. Matías Catrileo versus Camilo Catrillanca. Dos gobiernos. El gobierno suyo, de centroizquierda, el gobierno de Sebastián Piñera, que antes de que se descubra el montaje de las cámaras, le pide la renuncia a Hermes Soto y a una gran parte del alto mando. Bueno, por eso que es un tema que se viene arrastrando de hace mucho tiempo y ya llegó la hora de ponerle fin a aquello y hacer la reforma profunda que Carabineros necesita. Entonces yo estoy dispuesto a reconocer que este no es un tema solamente de este gobierno, se ha agravado bajo este gobierno, porque nunca ha habido violaciones tan graves a los derechos humanos en democracia.
pero también en democracia hubo situaciones de crímenes involucrando a carabineros que no fueron suficientemente abordados como para hacer un giro en carabineros, a una capacitación que por ejemplo, no significa algunos cursillos de derechos humanos. ¿Por dónde empezamos solamente con la reforma? ¿Qué es lo medular? Nómbreme 3 ideas claves de esa reforma, porque usted comprenderá que después de la situación en que estamos, no hay espacio para la lírica. Control civil. ¿Cómo? Capacitación intensiva, bueno, a eso voy, capacitación incentiva y que exista control externo, particularmente, bueno, de las finanzas de todas maneras, pero que exista control externo de carabineros por parte de la sociedad y del gobierno civil. ¿A través de quién? Bueno, a través de la institucionalidad democrática, por cierto. ¿Lo dirige un civil o un carabinero? Yo creo que importa poco que sea un civil o un carabinero si es que no hay una reforma profunda, no sirve para nada tener simplemente un civil arriba. Yo me inspiraría en la reforma de Carabineros de Uruguay, que el Frente Amplio hizo para transformar a la policía uruguaya en una nueva policía, con una reforma profunda que tomó bastante tiempo, pero que hoy día quizás es el caso que más se acerca a la situación chilena. Pero ya llegó la hora de hacer ese cambio profundo. No admite más... o sea, Piñera ha prometido reformas y se quedó en eso, en la promesa. Ustedes también prometieron muchas cosas. Sí, claro, y usted forma parte de los gobiernos desde el 90. Sí, claro, y no han cumplido con muchas. No, pero Carabineros, convengamos que es algo bien distinto. Y pero que Carabineros, yo le acabo de mencionar, y quizás fraude, urgente, claro. Camilo, Huracán, viene de antes. Por lo tanto, reconocer, yo creo que es tibio, con todo respeto se lo digo. Reconocer, es que lo que pasa, Mónica, es que no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el futuro. No, pero usted podría decir, a mí lo que me falta es que usted me diga por lo menos una pista de cuál fue el factor esencial por no haber asumido el control. De haberle dado demasiado espacio a Carabineros. Eso fue, haberle dado demasiado espacio. ¿Miedo? Autonomía. Es una buena pregunta. Yo creo que vivimos durante mucho tiempo una democracia temerosa. Una democracia temerosa de ir mucho más allá porque de repente venía el fantasma de la dictadura, o de ir mucho más allá porque venía el fantasma de que los empresarios no iban a invertir. Las amenazas entonces de un país que tenía ciertos límites. Eso afortunadamente cambió. O sea, con un cinturón de castidad. Bueno, esa es una manera de decirlo. Perdóneme, no, o sea, usted lo describió. Yo digo con un cinturón de castidad. Yo digo una democracia temerosa durante mucho tiempo. Bueno, de todas maneras, Mónica, reconozcamos que teníamos una constitución que hasta el año 2006 todavía tenía senadores designados, senadores vitalicios. Sí, claro. Que un presidente no podía remover a los comandantes en jefe. Estamos en el 2021. Está bien, pero hasta el 2016 no se pudo cambiar el régimen binominal. Estoy dando ejemplos de una constitución que obviamente maniataba a la democracia. Sí, claro, pero tampoco lo que nosotros vimos como ciudadanos es un partido que nos dijera cuáles eran las razones y quiénes imponían los límites. Porque si hubiera habido una situación clara, ¿no hay una autocrítica ahí? Sí, no, claro, hay autocrítica y mucho que hacer. Hay, yo creo que un orgullo de decir, desafiamos el poder político, desafiamos en alguna medida el poder económico, desafiamos el poder cultural con reformas tan fundamentales. ¿Cuándo? Bueno, la ley de divorcio, la ley de filiación, el plan Auge, el pilar solidario que ha significado que 1,5 millones de personas tengan por lo menos una pensión básica solidaria. Bueno, la lista es larga, ¿no? De logros, pero no fuimos suficientemente osados para hacer las reformas estructurales que el país necesitaba. ¿En qué habría sido quizás estaban convencidos de que estaba bien ese modelo. ¿En qué le faltó osadía? Yo creo que faltó osadía en avanzar hacia un modelo distinto, a un modelo inclusivo y sustentable. O sea, hacer un corte profundo. Hacer un corte profundo. O sea, además un modelo de desarrollo que está a las alturas de lo que estamos enfrentando hoy día, de los desarrollos de la robotización y lo que eso va a significar para los mercados laborales, el desafío del cambio climático. A mí me gusta una... ¿Sí? Espérese un poquitito, porque vamos a ir a eso. Pero antes, para poder ligar, para que quienes nos están escuchando en sus casas entiendan, fíjese que para ellos un tema gravísimo, importante, es la delincuencia. Usted fue recién al barrio Las Tarrias y les dijo, es necesario restablecer el orden público. Así es.
¿Cómo lo hacemos? Eso me lo dijeron ellos. No, porque... yo lo puse entre comillas porque lo escuché. Sí. Y yo no repito algo que usted no haya dicho. No, comillas, es necesario restablecer el orden público. Absolutamente. ¿Cómo lo hacemos? Claro, bueno, yo diría lo primero es que Carabineros actúe en prevención, protegiendo a la gente y no a los monumentos. Eso es lo que me dijeron los empresarios, ¿qué es no tener los sin emprendedores. complejos? ¿Cómo? ¿Qué es para usted, como dijo, actuar sin complejos? Que la izquierda actúe sin complejos. Yo creo que en la izquierda siempre hemos tenido esta visión de que el tema de la seguridad ciudadana es un tema de derecha, porque tiene que ver con policía, tiene que ver con orden público. Y cuando uno piensa, bueno, resulta que la inseguridad ciudadana le afecta a millones de personas, le afecta a esos emprendedores, le afecta a los trabajadores de allí, le afecta a los artesanos con los cuales conversé. ¿Qué es actuar sin complejos, entonces? Bueno, actuar sin complejos es ¿reprimir? Ir a soluciones inteligentes para prevenir y proteger a la gente y separar la protesta legítima que tiene que existir en una sociedad democrática de los 200 o 300 individuos que lo que se dedican es a saquear y atacar a los trabajadores, atacar a los transeúntes y que de hecho secuestran el 8M. De modo que eso es actuar sin complejos, de buscar colocar el tema... No, de buscar... rastrearlos y detenerlos. No, porque lo que pasa es que Carabineros en esa zona actuó de manera indiscriminada. Por eso le digo, a los delincuentes, bueno. rastrearlos y detenerlos.